diagnóstico. Pero si hablamos de la industria alimentaria, por ejemplo, las enzimas contribuyen grandemente en lo que viene a ser esta parte y lo que es la industria farmacéutica también. ¿Cómo se las nombra? ¿Cuál es su nomenclatura? Antiguamente dependía de su funcionalidad o nombres vulgares o comunes, por ejemplo, a la alfa-amilasa salival, la que hoy se la conoce así, antiguamente se la conocía como tialina salival, cuya denotación no nos decía mucho. Sin embargo, hoy en día se les da el nombre de acuerdo sobre con quién actúan. Es decir, amilasa actúa sobre un sustrato que se llama almidón, la ureasa sobre un sustrato que se llama urea y así sucesivamente. Otras tienen una nomenclatura o solo las nombra de acuerdo a su actividad catalítica. Por ejemplo, la que es capaz de quitar un hidrógeno a un sustrato, deshidrogenasa. La que quita dióxido de carbono, descarboxilasa. Y así sucesivamente. Entonces, estas enzimas, si ustedes, por ejemplo, tuvieran que adquirir, si fuera para uso de la industria alimenticia, existen así de este vuelo más o menos, y eso que eso queda corto si tuviéramos que tener un libro donde las enzimas están catalogadas por código. Es decir, una industria alimenticia solicita una enzima en especial, la trae por código. Ya no es que se las nombra así. Bueno, pero como para fines de uso desde el punto de vista biomédico, es más que todo las enzimas que se encuentran formando parte de la materia viva y las que tienen utilidad en el diagnóstico, es que las hacemos una simple clasificación que se clasifican óxidos reductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa y ligasa. Esa es la clasificación de la cual obviamente parten sub y subdivisiones, pero generalmente se dividen o se clasifican en seis. Vamos rápidamente a ver cada una de ellas. Las óxidos reductasas, como su nombre dice, son las que participan en donde hay reacciones redox. ¿Qué es una reacción redox? Donde alguien se oxida y otro se reduce. Reducción, oxidación, pérdida de electrones o reducción, ganancia de electrones. Bueno, aquí hay una reacción simplemente donde un sustrato se reduce, el otro se oxida y ahí participan. De qué tipo de enzimas estamos hablando? Las deshidrogenasas y las peroxidasas. Ahora, quiero que vean esta reacción. Vamos tratando de ver para que cuando lleguemos a vías metabólicas, ustedes no se asusten, no quiero que como cuando abren los libros y ven, empiezan a ver esas reacciones, digan, ay, ¿cómo? Por eso es que no me gusta esto. No, para que lo vean y lo entiendan. ¿A qué se trata? Miren, esta es una simple reacción química, donde el lactato, que es este, es el sustrato. Sustrato. Aquí aparece una doble flecha, aquí debería aparecer la enzima, la lactato deshidrogenasa. Esa va a ser la enzima. El producto es el piruvato. Ahora, ¿qué es el NAD y el NAD hidrogenado? NAD vamos a ver que es una coenzima ayudador de la actividad de la enzima. Entonces, una enzima actúa en una reacción química de la siguiente manera. Sobre un sustrato. ¿Qué viene a hacer esto? Sustrato. ¿Qué es el NAT? El ayudador de la actividad enzimática. Aquí arriba debería decir LDH o lactato deshidrogenasa. ¿Qué es eso? La enzima. ¿Y qué viene a hacer todo esto? El producto. Entonces, toda vez que vea yo una reacción química catalizada por una enzima y me aparezcan estas cosas, yo digo sustrato, ayudador y producto. Y obviamente la enzima. Esos son los componentes del sistema enzimático y en eso se basan las vías metabólicas que vamos a ver de metabolismo de hidrato de carbono. Bueno, veamos las transferasas, la segunda clasificación.
Las transferasas tienen la capacidad, como su nombre dice, de transferir grupos funcionales o grupos de átomos, como puede ser metilo, acilo, amina, fosforilo, etcétera. Transfieren de un sustrato a un compuesto aceptor para formar un producto. Ejemplo, aquí A y B más C. B es transferido a C, de tal manera que A y B es el sustrato, este viene a ser también parte del sustrato y estos son los productos. Y obviamente el que transfiere será la transferasa o la enzima. Aquí en este ejemplo tenemos el de las transaminasas. Ustedes se acuerdan que hablaban las transaminasas, entre una de ellas, la GOT, que estaba en el perfil cardíaco, y esa es una especie de transaminasa. Las transaminasas, una de ellas cataliza esta reacción. El L-aspartato, el grupo amino es de alguna manera, sufre una transferencia al 2-oxoglutarato, el L-aspartato se convierte en oxalacetato y el 2-oxoglutarato se convierte en L-glutamato. ¿Qué hemos transferido? Un grupo amino. Entonces, ¿quién participa en eso? Las transaminasas, la transaminasa o la GOT. Las hidrolasas tienen algo muy particular, como su nombre dice, hidrolasas. Estas enzimas participan siempre y cuando esté presente las moléculas de agua. Generalmente las enzimas de los procesos de digestión son de este tipo, hidrolasa, y se caracterizan por romper enlaces. Por eso en el proceso de digestión vamos de algo grande a algo pequeñito. Las enzimas que participan en ese proceso, lipasa, fosfatasa, la pepsina, etcétera. Entonces rompen diferentes tipos de enlaces en medio de la presencia de agua. Y bueno, hay un ejemplo nuevamente, sustrato, la enzima que debería aparecer acá de tipo ureasa y producto. Las liasas conocidas también como sintasas. Estas enzimas sintasas tienen la particularidad de generar rupturas o rompimientos de enlace, y no habla de agua como en el caso anterior, simplemente pueden estar en ausencia de energía, porque el otro tipo es con presencia de energía. En este caso tenemos las descarboxilasas, deshidratasa, etcétera, que tienen esa particularidad. Ahí, por ejemplo, la fructosa 1,6-bifosfato, esta es una reacción de la vía catalítica de la glucólisis y se rompe, por ejemplo, se parte la estructura en dos triosas, de gliceraldehído y dihidroxicetona fosfato. Las isomerasas, a ver, las isomerasas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hidratos de carbono y hablábamos de los epímeros? Por ejemplo, los epímeros, y decíamos la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4, la manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Bueno, esos son isómeros. Resulta que existen enzimas que intercambian los tipos de isómeros y convierten un isómero A en un isómero B. ¿Quiénes, por ejemplo, en este caso? La triosa fosfatoisomerasa, la fosfoglucomutasa, la epimerasa. Y el ejemplo que tenemos aquí de una aldosa que se convierte en cetosa o una cetosa que se convierte en aldosa son estructuras tautoméricas y ahí participan este tipo de enzimas. Las ligasas o ya las sintetasas. Las ligasas o sintetasas utilizan energía bajo la forma de ATP y van a catalizar la síntesis o la unión, obviamente involucrando moléculas de alta energía. En este caso tenemos la piruvato carboxilasa, la DNA ligasa. Y bueno, de ahí nuevamente un ejemplo. Vamos con la naturaleza química de las enzimas. Rápidamente habíamos dicho que la mayoría de las enzimas son estructuras proteicas. Existen también algún tipo de ARN que pueden ser tener la característica de ser un biocatalizador.
Las enzimas pueden ser proteínas simples como pueden ser proteínas complejas. ¿Por qué hablamos de proteínas complejas o conjugadas? Porque hay enzimas que no pueden actuar por sí solas, que necesitan un ayudador. Este ayudador es las coenzimas o pueden ser metales. Entonces, ¿qué es una coenzima? Una coenzima es una molécula de característica orgánica no proteica termoestable, no termolábil como la proteína, que tiene la capacidad de unirse a la enzima, pero sin modificarle la estructura, favoreciendo que la enzima cumpla su actividad catalítica. Por ejemplo, una deshidrogenasa. Bueno, pero vamos a verlo más adelante. El sistema complejo se conoce como holoenzima. Es decir, la holoenzima es la apoenzima o proteína termolábil y la coenzima, una parte no proteica termoestable. Entonces, ahí tenemos a la enzima, la coenzima y finalmente esto es la holoenzima. Este es más o menos un ejemplo, a ver, para que lo entiendan. A ver, suponiendo que usted es la enzima, y usted necesita cumplir una función, transportar libros de la biblioteca a la casa de un compañero para estudiar. Como son 2 o 3 libros, ¿qué necesita para ayudarla, para cumplir la función? Una mochila. Una mochila que va a tener diferentes características, puede que sea grande, pequeña, azul, verde, la que usted tenga, roja, con muchos bolsillos, con poco bolsillo, pero es esa mochila. ¿Qué hace usted que la ayuda a cumplir su función de transportar los libros? Pero yo digo, ¿esa mochila forma parte de su estructura? No. Usted se la coloca, lleva los libros, saca la mochila transporta los libros de un lugar A un lugar B, gracias a usted que es la enzima. Pero ¿acaso la mochila se pega a su piel y se constituye parte de su estructura? No. Entonces eso sucede. Las enzimas son proteínas y que habíamos dicho que las proteínas tienen una dada estructura. Esa estructura yo no la puedo modificar, porque si la modifico pierdo su funcionalidad. Entonces usted me dirá, ¿y cómo la coenzima? La coenzima se une a la enzima y constituye lo que se llama holoenzima. Esta coenzima es como su mochila. Y esta apoenzima vendría a ser usted la enzima. Ambos van a cumplir una función. En el caso del ejemplo que le estoy dando, transportar algo. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque las enzimas que generalmente necesitan a estos ayudadores, por ejemplo, es una deshidrogenasa. ¿Qué hace la deshidrogenasa? Le quita hidrógeno a un sustrato. ¿Y quién lo va a transportar ese hidrógeno? ¿La enzima? No, pues. Si a la enzima yo le cambio un átomo a su estructura, chau, pierde su capacidad de cumplir su funcionalidad. Entonces tiene que haber alguien que le quite al sustrato el hidrógeno y lo lleve. ¿Quién es ese? La coenzima. Tan parecido como que usted no va a poder cargar 4 libros en su mano. Necesita alguien que lo ayude. ¿Quién lo va a ayudar? La mochila. La mochila es la coenzima que no se pega a su cuerpo, simplemente le está ayudando a cumplir su función. Entonces, estas coenzimas ayudan o actúan sobre enzimas como por ejemplo óxido reductasa, transferasa, isomerasa y ligasa, siendo sin embargo de gran importancia en las óxidos reductasa. Las coenzimas, dice, intervienen activamente en la reacción permitiendo que la enzima cumpla su función. Como le decía, ya sea quitando algo al sustrato y permitiendo, transportando, cediendo electrones, protones, dióxido de carbono. Muchas de estas coenzimas son derivados de vitaminas y otros tienen carácter de nucleótido. ¿Qué eran los nucleótidos? Las unidades bases estructurales de los ácidos nucleicos. Entonces veamos un listado de coenzimas.
Cuando se acuerdan, cuando ustedes alguna vez preguntaban, yo les decía, las vitaminas no son energéticas. Las vitaminas no aportan energía, calorías al cuerpo. Y de repente alguien puede decir, pero es que yo cuando me dieron un complejo multienzimático aumenté de peso. Pero ¿por qué aumentó usted de peso? Porque usted comió más, es que me daba apetito. ¿Y por qué le dio apetito? Porque las vías metabólicas, hay ciertas vías metabólicas que para poder funcionar, sus enzimas necesitan de ayudadores. Y estos ayudadores son las coenzimas. Y las coenzimas son precursores de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina, una coenzima, pirofosfato de tiamina. Su vitamina precursora, la tiamina. Otra coenzima, fosfato de piridoxal. Su precursor, la piridoxina. Estas tres, por ejemplo, grábensela, estas cuatro, que más adelante para los temas del tercer parcial van a aparecer bastante. Y no son siglas políticas, yo simplemente ya voy a decir FMN, FAD, NAD fosforilado, y usted va a entender que son coenzimas, son ejemplos de coenzimas, ayudadores de la actividad de las enzimas. ¿Qué significa FMN? Flavín adenín mononucleótido. ¿Qué significa FAD? Flavín adenina dinucleótido. ¿Qué significa NAD? Nicotidamida adenín dinucleótido. ¿Qué significa NAD fosforilado? Nicotidamida adenín dinucleótido fosfato. ¿Quiénes son los que generan a estas coenzimas? Estas vitaminas, riboflavina, nicotidamida, ácido pantoténico, etcétera. Entonces, cuando usted toma la vitamina, suponiendo que esta vía metabólica necesita obviamente necesita de enzimas, y una de esas enzimas necesita ¿de qué? De un ayudador enzimático. Ese ayudador enzimático es una coenzima. Pero como ustedes, ¿cómo llegan las vitaminas al cuerpo? A través de los vegetales, las frutas, vegetales, principalmente. Pero si usted no consume eso, entonces no hay el ayudador. Vale decir, usted tiene que llevar 4 libros de la biblioteca y no tiene con qué. Dirá, bueno, los voy a llevar a mano. Llevaré uno porque es grande y pesado. No tiene la mochila para llevarlo. Entonces, obviamente que no va a poder cumplir su función. Entonces, esta vitamina actúa como coenzima y favorece la vía metabólica. Para que una vía metabólica se dé, ¿qué necesito yo? Un sustrato. ¿Cómo llegan los sustratos? A través de los alimentos. Entonces, si la vía metabólica estaba parada porque su ayudador no había, usted no tenía necesidad de consumir nada. Listo. Cuando usted le da a la coenzima, empieza a tomar el multivitamínico, resulta que esto se potencia y grita, ¿dónde está el sustrato? ¿Dónde está el sustrato? Y el sustrato llega a través de los alimentos. Se activa el mecanismo de comer, porque el cuerpo lo pide. La vía metabólica se activó. Si estaba lenta, media fuerza, ahora está activa. Si usted le da el sustrato y se lo da en grandes cantidades, y el sustrato lamentablemente generalmente lo consumimos con alimentos altamente calóricos, obvio pues que usted aumenta de peso, pero aumenta de peso por lo que está comiendo, no porque la vitamina le generó calorías. La vitamina es acalórica, es un nutriente no calórico. Pero entonces, si no me aporta energía al cuerpo, ¿para qué la tengo que consumir? Por lo que está aquí expresado. Muchas enzimas en nuestro cuerpo necesitan de las coenzimas y las coenzimas son precursores de las vitaminas, algunos, y otros son precursores de ácidos nucleicos. Espero que ahora entiendan el por qué se dice que las vitaminas
pueden, o hay ese mito, en realidad es un mito que las vitaminas engordan. No, la vitamina no le aporta una caloría. Lo que pasa es que su cuerpo le pide sustratos, los sustratos llegan a través de la alimentación y como nosotros nos alimentamos mal, pues lamentablemente metemos esos sustratos a nuestro cuerpo acompañados con una gran cantidad de nutrientes altamente calóricos. Ahí está el secreto. Entonces, cuando mamá, papá, la hermana le diga, me han recetado multivitamínico, pero no lo voy a tomar porque me engordan, dígale, no, hay que tomarlo, está bajo prescripción médica porque las dosis, lo vamos a ver en valoración nutricional, que también no es a tomar así nomás, está bajo prescripción médica, tiene que consumirlo porque lo necesita. Son precursores de las actividades enzimáticas y si no existe actividades enzimáticas en nuestro cuerpo, no hay vida. Muy bien. Las metaloenzimas se caracterizan que son muy parecidas a las coenzimas, pero ahora esta enzima necesita metales. ¿Cómo llegan los metales a nuestro cuerpo? A través de la alimentación. ¿Qué tengo que consumir? Verduras, tengo que consumir fruta. Generalmente hablamos de las verduras, legumbres. Ahí es donde encontramos estos metales. Estos metales que en algún momento se acuerdan que los clasificamos algunos como bioelementos, estos se unen a las enzimas y constituyen lo que se llaman metaloenzimas. Que estas metaloenzimas tienen la capacidad de activar a la actividad de la enzima y su deficiencia la para. Y ahí tienen un listado, tanto que se habla del magnesio. El magnesio es requerido no solamente por una enzima, por varias enzimas que utilizan, que se ayudan con el ATP. Por eso ustedes van a escuchar, anda fatigada la persona, anda cansada, se le ha aconsejado consumir magnesio y ahí salen en las redes los diferentes tipos de magnesio. Bueno, porque muchas enzimas en nuestro cuerpo necesitan de ese de ese metal y ahí el magnesio es uno de ellos. Otro, hablamos de el calcio, ni qué decir, muchas enzimas requieren del ion calcio o en su defecto son activadas por él. La anhidrasa carbónica, ¿se acuerdan la que hablábamos que está presente en los glóbulos rojos, la que permite que el dióxido de carbono se una con el agua y me forme ácido carbónico, que este ácido carbónico desprende protones, desprende el bicarbonato, que se constituye como reserva alcalina? Bueno, todo eso que hemos hablado en el primer parcial, resulta que esa enzima para poder actuar necesita de el zinc, el famoso zinc. Bueno, ¿se acuerdan que en época de COVID decían que habían problemas con el proceso respiratorio, etcétera? ¿Qué es lo que nos pedían? Que consumamos zinc. De a partir de ahí muchos han entrado, y además que potencia la actividad del sistema inmunológico, un bioelemento, y ayuda a la actividad de varias enzimas. Y bueno, y ahí tienen un listado, y esto, ahí hay unas cuantas. La actividad de los metales son grandes. Entonces, nuevamente, cuando nosotros decimos, ¿cuáles son los nutrientes calóricos y no calóricos? Calóricos, hidrato de carbono, proteínas y lípidos. No calóricos, vitaminas, minerales y agua. Ah, ¿y para qué entonces los minerales? Ahí está. Bueno, así actúan, por ejemplo, en su libro el Antonio Blanco los llama a los metales como cofactores. Ahí tenemos el cobalto. Se suele unir de esa manera y ayuda a la actividad de las enzimas, muy parecido a lo de las coenzimas. Bueno, van a aparecer ahora términos, les voy a ir hablando de términos, conceptos básicos que hay que manejar para que hablemos con propiedad sobre el tema de enzima. ¿Qué es un zimógeno? Un zimógeno es una preenzima o proenzima o una parte enzimática no activa, inactiva. Es decir, que para que tenga actividad catalítica tiene que tener una ruptura proteolítica, un rompimiento, una hidrólisis. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el tripsinógeno, el tripsinógeno es un zimógeno que cuando se rompe su estructura en presencia de un medio ácido, como es el ácido clorhídrico, se convierte en tripsina.
¿Cuál es la parte metabólicamente activa a nivel de los jugos digestivos? La tripsina. Pero para que exista la tripsina ha tenido que existir un precursor no activo, que es el simógeno. Este simógeno se convierte en una proteína, o perdón, en una enzima activa después que sufre una ruptura proteolítica. Entonces, nuevamente, los simógenos son precursores inactivos de las enzimas, o proenzimas o preenzimas. La catálisis enzimática. A ver, esta parte voy a hacer hablar lo más sencillito que se pueda para que usted trate de entender. ¿Cómo puede ser? A ver, partamos de lo siguiente. ¿Qué es velocidad? Si yo le digo, ¿qué es velocidad de un auto? ¿Cómo usted sabe que un auto es veloz? Usted me dice, por la distancia que recorre en un determinado tiempo. Vale decir, si yo hablo de un coche de carrera, pucha, este recorrerá, me voy a inventar porque no soy experta en coche de carrera, 200 kilómetros por hora. Por ahí estoy exagerando, por ahí es más todavía. 200 kilómetros por hora. Miércoles, dice usted. Belleza. Ese es un auto veloz. Cuando yo digo las enzimas son biocatalizadores, decimos, las enzimas aumentan la velocidad de la reacción química. Entonces usted dice, si velocidad es distancia recorrida por tiempo, entonces las enzimas recorren una distancia en mi cuerpo por tiempo. No, a eso no es lo que se refiere la velocidad enzimática. La velocidad enzimática se refiere la cantidad de producto que yo obtengo en menor tiempo o la cantidad de sustrato que desaparece en menor tiempo. Entonces viene la pregunta acá. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo hace un auto? ¿Qué necesita un auto para ser veloz? Usted me dirá un buen motor, un buen aceite, una gasolina buena, un par de llantas buenas. Si no, no va a ser un auto veloz. Entonces, si yo le digo, ¿qué necesita una enzima para actuar como biocatalizador, para aumentar la velocidad de una reacción química N veces, o como dice aquí, puede aumentar millones de veces la velocidad de una reacción? Ellas no participan directamente en la reacción. Entran como enzima y salen como enzima. No se desgastan en el proceso. ¿Por qué? Porque son estructuras proteicas. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace la enzima para lograr que aumente la velocidad de una reacción? Entonces miren esta gráfica. La catálisis enzimática me lo expresa de esta manera, la forma más sencillita. Primero, veamos, la reacción está con rojo, que estoy con el puntero, dice que es una reacción sin enzima. Y la de aquí abajo es con enzima. Si yo parto de ambos compuestos, como en este caso tenemos un hidrato de carbono, una exosa en medio de oxígeno. Este es el sustrato que se va a descomponer para generarme como producto dióxido de carbono más agua. Si yo no le agrego enzima, esta reacción va a tardar días en llevarse efecto. ¿Por qué? Porque tiene que vencer esta barrera grande de activación, eso se llama energía de activación. Entonces, tardará días para formar el producto. Pero si yo le agrego la enzima disminuye esa energía de activación, porque la enzima agarra el sustrato y rápido lo convierte en producto. Listo. Enzima, sustrato, producto y va lanzando. A diferencia, eso es disminuir la energía de activación. Dicho de otra manera, las enzimas se unen al sustrato, forman un complejo enzima-sustrato, este complejo enzima-sustrato disminuye la energía de activación y obtengo el producto. Ahora, la pregunta es, ¿varía el producto con enzima o sin enzima? No, es el mismo.
es el mismo. ¿Se hace mejor el producto con la enzima? No. ¿Se hace peor el producto sin enzima? No. Y entonces, ¿para qué la quiero? La quiero simplemente para obtener la mayor cantidad de producto en menos tiempo. ¿Y eso en qué me favorece a mi cuerpo? Favorece en que usted no va a estar días haciendo el proceso de digestión como una boa. No, en 4 horas los procesos enzimáticos que hay en su cuerpo han degradado a la glucosa. Primero el proceso de digestión y absorción listo, de una macromolécula a algo pequeño. Pasa al torrente sanguíneo. La glucosa en cuestión de minutos empieza la vía de la glucólisis en la N cantidad de células que usted tiene. Si cada una de sus células no recibe energía, usted no vive, pues. Entonces sus células están pidiendo energía 24 horas al día, 24 horas, porque usted se echa a dormir, pero sus células siguen trabajando. Entonces se necesita veloz la energía. Se para una vía metabólica, se activa otra, se para, se activa, y en 4 horas, máximo 6 horas, su cuerpo le está pidiendo nuevos sustratos que llegan a través de los nutrientes. Entonces, hacen posible las enzimas la vida sobre la Tierra. Su descubrimiento dio lugar a la bioquímica como ciencia. Entonces, fíjense, los productos que obtenemos son exactamente los mismos, ni mejores ni peores. Entonces, ahí tenemos la barrera de la energía de activación alta sin la enzima. Con la enzima, la barrera de la energía disminuida. Mismo reactivo, mismo producto. Curso de la reacción sin enzima y con enzima. Entonces, ¿qué me dice la catálisis enzimática? Se resume en esa ecuación, en esa expresión numérica, no es numérica de letras que aparece ahí. Dice, la enzima, la catálisis enzimática explica la actividad de las enzimas de la siguiente manera. La enzima, una proteína termolábil cuya estructura hay que mantener, se une no de manera permanente, es como una atracción de un imán con el sustrato y forma un complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato disminuye una barrera que se llama energía de activación, permitiendo que se obtenga producto mucho más rápido. Eso quiere decir aumenta la velocidad de la reacción. La enzima entró como enzima, se unió al sustrato como enzima y sale como enzima. Fíjense que es la misma, no cambió nada. En el momento que esta enzima sufra una alteración en su estructura, como es una proteína, pierde su actividad catalítica. Entonces esa es la catálisis enzimática. Listo. A ver, ¿qué necesito entonces para que se une el sustrato a la enzima? Yo necesito un sitio activo, o dicho de otra manera, ¿por qué una hemoglobina, que es una proteína, no puede actuar como enzima? ¿Por qué un colágeno, que es una proteína, nunca va a ser una enzima? ¿Por qué un anticuerpo, que es una proteína, jamás va a ser una enzima? Entonces la pregunta se traduce así. ¿Qué tiene que tener una proteína para convertirse en enzima? ¿Qué tiene que tener? Obviamente que tiene que tener algo que se llama sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? El sitio activo es un pequeño espacio a lo largo de la gran estructura que es la enzima. ¿Qué hay en ese sitio activo, ese espacio pequeñito? Hagan de cuenta el bloque donde pasamos teoría. Todo eso es una enzima. La puerta por donde entramos al aula 12 es el sitio activo. Así de sencillo. Esa puertita comparado con todo el edificio es el sitio activo. El sitio activo entonces
es un pequeño espacio, ya le han descubierto, dice 20 Armstrong de diámetro, pero ese sitio activo es el causante de la especificidad y de la actividad enzimática. Si no hay sitio activo, ¿qué es? Es una simple proteína. Listo, nunca va a convertirse en enzima. Entonces la otra pregunta aquí, ¿qué de maravilloso hay en ese sitio activo? ¿Habrán unas moléculas raras? ¿Qué es lo que hay? Y aquí la pregunta otra vez, ¿de qué está conformada una enzima? De aminoácidos. Claro, si una proteína está conformada de aminoácidos y una enzima es una proteína, entonces ¿de qué está conformado una enzima? De aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? 20 aminoácidos tenemos, simplemente formadores de proteína. Ah, entonces, ¿qué hay en ese sitio activo? Las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Y por qué ese sitio activo tan importante? Y te hace a que la enzima sea específica. Bueno, es tan importante que resulta que si hay una alteración a ese nivel, vale decir, ahí lo catalogan los residuos o los restos, las cadenas laterales, esos R, se encuentran apuntando, son los que toman contacto con el sustrato. Por eso se dice que ahí hay residuos no esenciales, esenciales, estructurales, que son característicos de la estructura de la enzima, residuos que tienen una ligera interacción con el sustrato, residuos que van a aumentar o van a ayudar a disminuir la energía de activación. Entonces es bastante importante. Ahora la otra pregunta que se hacían los químicos, ya descubrimos que las enzimas tienen un pequeño sitio activo. ¿Y cómo entra el sustrato? Años anteriores, hace muchos años anterior, antes que se pueda sacarle foto a las estructuras, decían que la enzima era y el sustrato calzaban como una llave a una cerradura. Nosotros sabemos que para abrir determinadas puertas yo tengo que tener mi llave y con la llave que usted abre su cuarto, no va a abrir el cuarto de sus padres, no va a abrir el portón de la calle, no necesita otra llave. Entonces decían que el sustrato calzaba así, como la llave a una cerradura. Bueno, hoy en día se sabe que no es así. Así como hoy en día sabemos que existen llaves maestras, ¿no ven? ¿O cómo se roban los autos? Existen llaves maestras. Esta llave me abre el Gran Vitara, me abre el RAV4, me abre y resulta que desaparecieron los autos con una llave maestra. Bueno, exactamente así descubrieron que no era el modelo llave cerradura, sino existe un modelo de ajuste inducido. ¿En qué consiste eso? El modelo de ajuste inducido es como el guante a la mano. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo le pregunto a algunos de ustedes qué talla de guante usan para sus prácticas de laboratorio. Alguno me dirá S, otro M, a un compañero me dirá L. Bueno, no todos tienen lo mismo. Pero algunas de sus compañeras del mismo grupo dicen, no, nosotras todas usamos S. Pero usted le mira las manos. Una tiene los dedos delgaditos, finitos, la otra los tiene gorditos, medio grandecitos, pero usan ese. Y el guante ese se lo acomodan a la mano y a todos les entra. Bueno, todos los que tienen una característica de mano pequeña, no importa si sean gorditos sus dedos, si su mano sea gordita, listo, le entra el guante ese. Dicen que exactamente igual el sustrato, el sitio activo se acomoda al sustrato como el guante a la mano. Y eso favorece el proceso de la catálisis enzimática. Ese es el modelo que ahora está vigente. Quizás el día de mañana descubramos que no había sido tan así, pero hasta ahora ya rompimos el otro modelo. El modelo del ajuste inducido es el que ahora da respuesta a la especificidad y la actividad catalítica de la enzima gracias a su sitio activo y su interacción con el sustrato. Bueno, vamos a la distribución de las enzimas. Ya hemos visto cómo actúan,
ya hemos visto de qué son, quiénes son sus ayudadores. Resulta que ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo se distribuyen las enzimas o dónde están distribuidas las enzimas? Partamos que las enzimas tienen un origen proteico, se sintetizan gracias a un código genético. Estas pueden la mayoría ser sintetizadas en el citoplasma y se encuentran la mayoría dentro de la célula. Lo que sí se tiene muy bien en claro, que la ubicación de las enzimas no se dan porque hoy las transaminasas están en el riñón, mañana en el tracto digestivo, pasado en el hígado. No, ellas tienen su ubicación específicas en un determinado lugar, donde van a cumplir su actividad catalítica sobre un determinado sustrato. Por eso dice, las enzimas no están distribuidas al azar. Y aquí empiezan los ejemplos. Por ejemplo, las que están asociadas al núcleo, estas enzimas participan en lo que es la renovación, utilización, síntesis de todo lo que viene a ser ADN, ARN, todo lo que involucra la genética. Cuando hablamos de las enzimas que se encuentran en los organelos como la mitocondria, aquellas enzimas que participan en la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, etcétera, todo lo que genera energía. La mitocondria es la organela generadora de energía, entonces las enzimas que están ahí cumplen esa función. Las enzimas que se encuentran en los ribosomas, ¿qué función cumplirán? La de síntesis de proteína. Las que se encuentran, sin embargo, en los microsomas, ¿qué función van a cumplir? De hidroxilación. La de los lisosomas, destrucción de todo lo que mi célula no le sirve. Y existirán enzimas responsables de diferentes capacidades o biosíntesis, como ácidos grasos, etcétera. Entonces, fíjense, hay un esquema que las enzimas pueden estar localizadas en diferentes organelos, en citoplasma, cumpliendo diferentes actividades catalíticas. Los sistemas multienzimáticos. Cuando nosotros hablamos de las vías metabólicas están conformadas por N cantidad de enzimas, donde un sustrato se convierte en producto catalizado bajo una enzima, después ese producto se convierte en sustrato y así sucesivamente tenemos una secuencia de reacciones químicas catalizada cada secuencia por una determinada enzima. Muy bien. ¿Cómo yo determino la actividad de las enzimas? ¿Cómo yo sé que una enzima está trabajando? Yo sé que una enzima está trabajando gracias a lo siguiente, a que yo voy a ver la cantidad de producto que se forma o la cantidad de sustrato que desaparece. Es la única manera, como yo les decía, cómo mido la velocidad de una enzima por la cantidad de producto que se forma o la cantidad de sustrato que desaparece. ¿Cómo mide la velocidad de un auto? Por la distancia recorrida por tiempo. Pero cuando hablamos de velocidad de las enzimas se refiere a eso, producto formado o sustrato desaparecido. ¿Cómo o lo cuantifican en laboratorio? Lo que ustedes cuando estaban explicando y decían, por ejemplo, tal enzima tiene o está expresado en UI, unidades internacionales por litro o por ml. Esa es la actividad a través de la cual se mide la capacidad biocatalizadora de una enzima. Entonces, eso es lo que ustedes cuando empiezan a hablar de las enzimas ya se van a acordar que estos son sus sistemas de unidades de medición y esto me mide la velocidad de las enzimas. Eh, un ratito. Hijito, saca plata de ahí de mi cartera. ¿La tenés todavía? Ah, ya. Ahora, ¿qué factores modifican la reacción o la velocidad de las enzimas? A ver, yo le agarro un auto de carrera o un auto cualquiera y yo le pregunto a usted, ¿qué factor hace que su auto sea más veloz o menos veloz?
por ahí, usted me dice la gasolina, las llantas. Resulta que yo le puse unas llantas pantaneras grandotas que me la ha hecho lenta la movilidad. No le pongo gasolina premium y resulta que mi auto no rinde como debería rendir. Resulta que si no tiene un aceite de buena calidad, mi auto no anda como debería. Entonces esos son los factores que le van a modificar la velocidad de su auto. Bueno, resulta que ahora cuando a usted se le dice qué factores son los que actúan o modifican la reacción enzimática, la velocidad de una reacción, son 4. En realidad se habla uno más de lo que viene a ser los procesos oxidativos, de lo que viene a ser los rayos ultravioleta. Pero aquí especificamos 4. Concentración de enzima, de sustrato, temperatura y el pH. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a medir la velocidad de una reacción química? Concentración de enzima, sustrato, temperatura y pH. Concentración de la enzima. Para medir esta actividad, nosotros paramos la cantidad de sustrato, una concentración de sustrato establecida, constante, y empezamos a agregar enzima. Vale decir, si usted tuviera, a ver, ¿cuál es la biomolécula energética para nuestras células? La glucosa. Listo, muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya. ¿Usted consume hidrato de carbono? Sí, dice. Bueno, ¿y si no hubieran las enzimas en nuestro cuerpo? ¿La vía de la glucólisis se produciría? Lento, tarde, muy lento, capaz que sí. Hasta entonces, capaz la mitad de nuestras células están muertas, carente de la energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, yo para una concentración de sustrato establecida le voy aumentando enzima y dice, existe una relación lineal entre la velocidad de la reacción y la concentración de la enzima. No había enzima, le voy agregando pequeña cantidad ¿y qué va haciendo? La velocidad de la reacción va aumentando. Pero no se olviden que existe regulación del proceso enzimático, que eso no quiere decir que la velocidad se va a hacer infinita. ¿A qué se refiere con eso? Tan parecido que usted pone el pie en el acelerador del auto. Llega un momento que hasta ahí llegó. No porque usted se pare en el acelerador de su auto, usted va a ir a la velocidad de la luz. Entonces llega un momento que va aumentando, pero esto se torna constante. ¿Cómo lo visualizamos esto? Con esta reacción. Ahora, yo voy a tener concentración de sustrato para una cantidad de enzima establecida, voy a ir agregando sustrato, que eso es en realidad lo que sucede en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo nosotros le damos el sustrato y las enzimas las tenemos. ¿Qué sucede? Sucede que la velocidad de la reacción, si me siguen con esta gráfica, la velocidad de la reacción va aumentando hasta que se torna máxima y constante. Usted se paró en el acelerador del auto, por más que se pare y recontrapare sobre el acelerador del auto, si su auto recorre 100 kilómetros por hora, no va a dar más y empiezan algunos autos a sonar una campanilla, ¿no? Le está diciendo que venció la capacidad. Entonces, las enzimas van aumentando la velocidad hasta que llega un momento que la velocidad se torna constante. Acá existe un KM. Fíjense, KM, la constante. Resulta que un investigador, Mitchell o Michaelis, para el que le gusta, descubrió lo siguiente. Descubrió un valor constante para cada enzima y dice, la concentración de sustrato donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ahí está, es una constante y la llamaron constante de Mitchell. La constante de Mitchell es la cantidad de sustrato necesario para alcanzar la mitad
de la velocidad máxima. Este descubridor encontró que esa constante es característica para las enzimas, como la huella digital que nosotros tenemos. Cada enzima tiene una constante de Michaelis o de Mitchell que la hace única y reconocible, reconocible de las otras, así como nosotros tenemos una huella única que nos identifica. La constante de Michaelis es como la huella digital para las enzimas y que como definió Michaelis o Mitchell la constante como la cantidad de sustrato necesario para aumentar, para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, eso es bastante importante desde el punto de vista de la velocidad de las enzimas. La temperatura, ya para terminar, aguántenme un minutito más. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura óptima? No se olviden que las enzimas, las proteínas son termolábiles. ¿Por qué nuestro cuerpo llega a 40 grados centígrados y ya va, entramos a convulsionar pasado esa temperatura? Nos sentimos mal porque nuestras proteínas, que son una gran cantidad en nuestro cuerpo, enzimáticas o no enzimáticas, empiezan a romperse. ¿Qué era una desnaturalización? Romper la estructura de la proteína secundaria, terciaria y cuaternaria. Y si yo rompo la estructura, rompo la funcionalidad. Entonces yo no puedo superar los 40 grados de temperatura porque mis proteínas se desgastan. Ese es el objetivo de mantener una temperatura constante dentro de nuestro cuerpo. Y las enzimas, entonces, ¿cuál es su temperatura óptima? 37 grados centígrados. Con 40 se desnaturaliza. Entonces usted dirá, me voy para el Polo Norte. Lo mismo, lamentablemente. Ya también por debajo, igual, la proteína se desnaturaliza y pierde su actividad. Con el pH no sucede lo mismo. Miren ustedes qué paradójico que es, ¿no? Porque de repente usted me dirá, ¿cuál es el pH óptimo? Lo ideal obviamente sería entre 6 y entre 8. Ese sería el pH óptimo. Pero si yo le hablo de la fosfatasa ácida prostática, no estoy hablando de un pH de 6 y 8, estoy hablando por debajo de 5. Si yo le hablo de la fosfatasa alcalina, yo le estoy hablando de un pH de 9 más o menos, 9, 5, 10. Ah, no es de 6 y 8. Si yo le hablo de la pepsina que se encuentra en el estómago, donde reina el ácido clorhídrico, cuyo pH es 0, a 1, ¿de qué pH óptimo estoy hablando de 6 a 8? Bueno, entonces se ha visto que si bien se habla de un pH óptimo de 6 a 8, si a usted se le pregunta, ¿cuál es el pH óptimo? Es variable, depende de qué enzima. Y existe una enzima que descubrieron los investigadores, que es la papaína, que ésta actúa a cualquier valor de pH. Por eso la utilizan para diferentes procesos de investigación. Entonces, ahí están los 4 factores que me determinan la actividad catalítica o me contribuyen a la velocidad de las reacciones químicas. Y los factores UV de los rayos solares dicen que inciden y también tienen actividad sobre las enzimas. Por eso es que se habla tanto del cáncer de piel, por eso es que hablamos tanto de los protectores solares, la capacidad de proteger las diferentes estructuras proteicas de nuestro cuerpo. Bueno, ahí me quedo, la parte de inhibidores y un poquito más, que me faltaría unos 15 minutos a lo mucho de clase, que sería para la próxima semana. Lo que quiero decirles es lo siguiente, antes que me olvide. La siguiente semana yo les voy a pasar mi teoría y como el horario para no, mire, si aquí me entran 29:30, lo que vamos a hacer, hay una práctica en su guía de laboratorio que es la práctica número, ahorita les digo qué número es la práctica, no se las he pasado, variabilidad biológica y valores de referencia. Ahorita le digo qué número es, le he sacado foto a la guía, a la introducción. Ya,
Variabilidad biológica y valores de referencia, la número 6. Esa práctica falta. Esa práctica siempre se las doy yo en laboratorio, así pizarra. Lo que voy a hacer ahora es dárselo PowerPoint la próxima semana en horario de teoría. ¿Está bien? Como este tema me falta 15 minutos, aprovecho el tiempo restante y se los doy en horario de teoría. El tema de variabilidad biológica y valores de referencia. Después la práctica número 12, que llama enzimas de interés clínico, que es lo que vamos viendo con respecto de perfil cardíaco, función hepática, etcétera, en realidad esa práctica es una pregunta de cuestionario que es en base a lo que estamos viendo ahora, este tema. Son preguntas relacionadas a lo que estoy dándoles clase ahora. Entonces, esa queda para ustedes. Responden sus preguntas de cuestionario con respecto a todo esto que estamos viendo. Entonces, la próxima semana yo doy variabilidad biológica y valores de referencia. No van a tener práctica con los auxiliares, a no ser que alguno de ellos lo cite porque se atrasó en alguna práctica, ya eso yo se los dejo. Yo les dije, ya ustedes ven cómo se nivelan, véanlo con ellos, pero yo voy a dar este tema de variabilidad biológica y valores de referencia, se los voy a dar yo la próxima semana. De ahí este, vienen, yo hablé con la doctora Marta Quirós, me dijo que ella no tiene ningún inconveniente en colaborarme, a excepción del día miércoles 17 que ustedes tienen, dice, examen de parasitología. Claro, usted me dirá, es que yo no llevo con ella, llevo contra, es verdad, pero tenemos algunos compañeros de los otros grupos que el miércoles 17 tienen parasitología. Entonces yo les pregunto a ustedes, yo la otra semana termino encima. Déjenme hoy en la noche hasta mañana, a más tardar, les subo las únicas dos PowerPoint que me falta, proteínas y enzimas, y ya todo lo tienen desde hace rato. Fecha. Me decía la doctora Marta, si usted gusta, yo puedo 15, 16, 18, 19 de septiembre, se los dejo a criterio de ustedes. ¿Qué día? O lunes 22. Hablen. El 22, doctora, para que tenga un poquito más de tiempo para estudiar. 22, 22, doctora. Buenas tardes. el lunes 22. Sí, por favor, doctora, el 22, si no es mucha molestia. El 22 sería lo que ella sí me encargó. Yo le dije, 2:30, los cito, hasta la 1 están adentro. Ella tiene su particularidad, ¿no? Me dice, no, yo tengo que verlos bien donde se sientan, me entregan celulares, entonces pídame más tiempo, me dijo. Yo no que estén llegando a las 2:30, no. O a la 1, no, me dijo, mejor si yo los cito a las 11:30, me dijo ella, y los hago entrar bien por orden y todo. Claro, le dije, pero va a haber la disponibilidad de tiempo, tengo que hablar con la coordinadora vía teléfono, porque no puedo ni siquiera acercarme hasta allá, todavía no camino. Entonces, ella me dijo, no hay problema, me dijo, cuente conmigo, yo salgo de mis prácticas, me voy y la colaboro. Entonces, ella me pedía la fecha. Doctorita, Sí, sí, doctorita, dígame. disculpe, ¿será que el examen no puede ser un jueves? Es que el 23 tenemos examen con la doctora Araúz de bacterio al día Ve, siguiente. no puede, es que ya nos viene el feriado. El 22 está No, bien. hasta el 22 máximo. Ahora, si usted quiere un jueves, el jueves 18. El lunes, doctora. Si usted quiere un El jueves, lunes el 22. jueves, el jueves 22, 18 llamado viene. doctora. 22. Máximo, bueno, pues el 22, pero por eso les digo, más de eso, más allá ya nos vienen los feriados. Ese es el inconveniente. Y también les estoy dando la fecha que me puede colaborar la doctora Marta. Entiendan, estoy pidiendo un favor. Esto es de favor que ella me está haciendo. Yo también no puedo agarrar y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero que usted no viaje el feriado y se quede porque al otro día va a tener que ayudarme a tomar examen. Se vienen los feriados. Para mí yo decía más antes, pero ella más bien
muy cordialmente me dijo, hasta el 22 la puedo ayudar, me dijo, menos el día 17 que yo tengo que tomar examen. Por eso les estoy diciendo a ustedes. Y ustedes me dicen ya el 22. Bueno, perfecto, hasta el 22. O ustedes me dicen, si no, porque ella me dijo del 15, puedo 16, 18, 19 y el 22. Esas fueron sus fechas. Por eso se las estoy poniendo en juego a ustedes. No depende tanto de mí. Me están colaborando. Si ustedes me dicen el 22, yo hablo con ella para que ella no se comprometa en nada. Y bueno, lo hacemos el 22, pero voy a procurar un poquito más temprano citarlo y justamente a solicitud de ella también, que dice que no le gusta acomodarlos en 10 minutos y que entren así. Ella dice verifica dónde se sientan y todas las cosas. ¿Están de acuerdo así? El 22, Sí, doctora. Sí, muchas gracias. la mayoría. Ya, déjenme que yo tengo que conversar con el otro grupo, con el grupo D también. Esperemos que ellos también digan, porque ustedes saben que es multigrupo, rinden el B y rinden el D. Y más allá, como les digo, 20, 25 minutos no va a ser, pues tampoco pidan más, porque el examen lo va a ver ella y va a ver que no da como para que tenga una hora sentado, ni media hora. Pues, generalmente tomamos entre 15 y 20 minutos a más tardar. Yo le voy a decir máximo, máximo media hora. Y obvio que ella también lo va a ver porque ella va a estar a cargo de tomar el examen. Lo único que voy a hacer yo es hacerle llegar el examen justamente con mi hijo, que me comprometí que ella no se preocupe porque estaba preocupada. Me dice que les evalúo, yo le hago los exámenes, usted no se preocupe. No, tampoco puedo abusar de la buena voluntad de la colega. Le dije, no, yo le voy a hacer llegar los exámenes con mi hijo y ya usted se hace cargo y después para la revisión me los manda, porque más muy cordialmente todavía me dijo, yo la colaboro, le entrego las notas, todo lo que usted quiera. No, no puedo abusar, yo todavía estoy, no puedo caminar, pero manejo bien las manos, estoy consciente, entonces le dije, no,